Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Almorzaron? ¿Comieron rico? ¿No? Hubo alguna que no, pero rico sándwich de milanesa, solcito. ¿Quién está para la siesta? Un poquito, ¿no? Bueno, vamos a arrancar, nos vamos a mover un poco, así nos volvemos a concentrar, nos ponemos en situación y ya después arrancamos. Las invito a que se paren, un minuto nomás, que se paren ahí en el lugar. Así preparamos el cuerpo para la tarde, para escuchar. Vamos a hacer solo una pregunta hoy. Quiero que me cuenten con su cuerpo cómo llegan a esta charla, ¿sí? Cómo llegan a este espacio. Las que tengan ganas de dormir la siesta afuera, las que tenían ganas de estar en su casa, ya están cansadas, no tienen tantas ganas, están un poco... Bueno, se van a hacer una bolita así en el lugar, ¿sí? Con sinceridad acá, nadie va a mirar mal a nadie, pero las que tengan ganas de estar en su casa se van a hacer una bolita cuando yo diga ya, todavía no. Las que están contentas, lo pasaron bien en la mañana, tienen ganas de decir un poco más, un poquito de siesta tienen ahí dando vueltas, pero están bien, van a hacer así con las manos para adelante, ¿sí? Las que están muy pilas, que disfrutaron mucho la mañana, que tienen ganas de seguir toda la tarde, que tienen ganas de seguir aprendiendo y seguir participando, las manos bien arriba, ¿sí? Me mueven bien las manos arriba. Así que a la cuenta de 3, se hacen bolita, manos adelante o manos arriba. 1, 2, 3. Bien, mucha mano arriba, alguna bolita, alguna mano adelante. Muy bien, gracias. Se pueden sentar y con eso, con el cuerpo un poquito más movido, vamos a arrancar con este espacio. Y para empezar les propongo esto, que se imaginen a los niños, a las niñas que tienen hoy en sus salas, que tienen en sus espacios, y piensen cómo les gustaría que sean dentro de 5, 10 o 20 años. ¿Qué se imaginan para ellos en el futuro? ¿Qué les desean? Lo pueden anotar si tienen el cuaderno ahí, pero si no lo piensan, ¿no? ¿Qué se imaginan? Muchas veces cuando hago esta pregunta me dicen, bueno, me imagino que sean felices, que sean creativos, que sepan leer, que sean capaces de resolver problemas. ¿Qué se imaginan ustedes, no? Que puedan tener amigos. ¿Qué nos imaginamos para esos 20 años? ¿Lo tienen más o menos? ¿Sí? ¿Me hacen así con la cabeza o así? ¿Lo tienen pensado? Quédenselo ahí en la cabeza, así lo llevamos a lo largo de la charla. Lo que vamos a hablar hoy tiene que ver un poco con esto, ¿no? Sabemos, todas las que estamos acá, ustedes lo saben mejor que yo, que el nivel inicial es importante. Sabemos que tenemos estos deseos para esos niños y niñas que están en nuestra sala, pero nos preguntamos esto, ¿no? ¿Cómo hacemos para educar a estos niños y niñas para que puedan sentar las bases de ese futuro que nos imaginamos? Por otro lado, les pregunto, ¿no? ¿Cuánto de lo que hacen ustedes hoy en las salas está verdaderamente orientado a que puedan alcanzar ese futuro que ustedes sueñan para ellos, ¿no? ¿Cuánto de eso está pensado con ese objetivo? Y esta que les propongo que la piensen, ¿no? ¿Cuánto de lo que podemos hacer en ese futuro creen que depende de ustedes que están sentadas acá, ¿no? ¿Cuánta incidencia creen que tienen en ese futuro de los niños y niñas que están en sus salas? Porque sabemos que también el contexto influye un montón, la familia de la que vengan, el lugar en el que viven, las oportunidades que tuvieron. Pero eso piénsenlo, si quieren lo anotan, esto no se los voy a preguntar para que lo digan en voz alta, pero ¿cuánto de eso creen que depende de ustedes? La realidad que tenemos hoy en Argentina es esta, ¿sí? En las últimas pruebas a aprender lo que vimos es que 5 de cada 10 niños terminan tercer grado sin comprender lo que leen. Y no solo eso, sino que en los contextos socioeconómicos más desfavorecidos, 2 de esos 10 niños ni siquiera saben leer al terminar tercer grado y son más aún los que tampoco comprenden lo que leen. Y esto es importante porque la lectura es como esa puerta de entrada al aprendizaje, ¿no? Primero aprendemos a leer y después leemos para aprender. Es lo que nos abre las puertas del aprendizaje y de alguna manera nos da la pauta de cómo van a ser las trayectorias de estos niños y niñas en los siguientes años de escolaridad y en los siguientes años de vida. ¿Y cómo lo vemos esto, no?
¿Qué tiene que ver el nivel inicial con estos datos que les estoy contando? Tiene que ver así, porque esos mismos 5 y los 10 niños que estaban en la diapositiva anterior son los que podemos ver acá, ¿sí? Los que no fueron a nivel inicial, independientemente del nivel socioeconómico al que pertenecen, rindieron peor en las pruebas Aprender de comprensión lectora, ¿sí? Estos son los resultados del año pasado. No importa de qué contexto socioeconómico, aquellos que no fueron al nivel inicial, sin preguntarles acá si era un nivel inicial específico, de calidad, súper pro, si era el nivel inicial del barrio, si era algo cualquier nivel inicial, solo por ir, ya tiene estos efectos en los resultados de los chicos. Y no solo eso, sino que si miran los del contexto socioeconómico más bajo, en general aquellos que tienen menos oportunidades o que vienen con más dificultades y desafíos, los que fueron desde más temprano a nivel inicial casi logran emparejarse con aquellos que vienen de contextos con familias, con más oportunidades, con más posibilidades, y sin embargo no habían ido al jardín, ¿sí? Logran acortar esa brecha que ya desde base, por donde habían nacido, les había tocado. Y entonces, hoy a la mañana Gerardo, cuando hacía la apertura, nombraba a Heckman, ¿no? Este James Heckman, que es un economista, que lo que hizo fue, se le ocurrió empezar a mirar qué pasaba con los niños y las niñas que participaban de unos programas específicos de primera infancia, ¿no? De intervención en primera infancia, de 0 a 3 años de edad. Y lo que hizo fue, bueno, agarrar ese grupo, pedirles los datos y seguirlos a lo largo del tiempo, durante 20 años, y compararlos con otros chicos del mismo contexto, que tenían las mismas oportunidades, pero que no habían participado de este programa. A ver qué es lo que pasaba. Y lo que pasó fue esto, ¿no? Sin hacer nada más. Esos 3 años y nada más. 20 años después, lo que vieron fue esto. Los que habían participado en los programas de primera infancia tuvieron más posibilidades de terminar el secundario, tuvieron más probabilidades de entrar a una carrera universitaria. Además, eso se vio reflejado en que tenían mejores salarios en general. El promedio de salarios era mejor y tenían más acceso a empleo formal. Por otro lado, tenían menos participación en actos delictivos, en cuestiones ilegales, y generaban menos gasto público, menos necesidad de servicio de salud, menos necesidad de asistencia social. A partir de eso fue que se empezó a hablar de la ecuación de Heckman, que él lo que dice es, bueno, invertir en primera infancia es lo más redituable de todo, ¿no? Es muchísimo más valioso que invertir después más adelante. No porque el otro no sea importante, sino porque el efecto, fíjense cómo sigue siendo muy marcado, porque hablamos de 20% de diferencia, es un montón, incluso 20 años después, ¿sí? Incluso muchos años después, cuando ya ellos dejaron y siguieron con su vida, con lo que les tocó, ¿no? Porque después no es que estuvieron cuidados toda la vida, es lo que les tocó. Y entonces, acá me interesaba que pensemos, ¿no? En esto de primero lo primero. ¿Cómo es que aprendemos? ¿Cómo aprendemos nosotros desde que nacemos? Bueno, aprendemos así, modificando el cerebro por la experiencia, ¿sí? Todas las experiencias, todos los espacios de juego, todas las conversaciones, este momento que estamos viviendo acá, es un espacio de aprendizaje que lo que hace es modificar el cerebro. Si yo le sacara una foto a la mañana al cerebro y la vuelvo a sacar a la tarde, ese cerebro va a ser distinto, porque ya se va a ver modificado a lo largo del día. Y lo que pasa es que las neuronas van haciendo sinapsis entre sí, se dice, que es esa comunicación entre neuronas que van hablando entre ellas a lo largo de esas experiencias, de lo que va pasando, y cuanto más usan un caminito, más se va marcando. Cuanto menos lo usa, queda cada vez más finito, ¿no? Por eso, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un hábito súper incorporado, es tan difícil de cambiarlo, ¿no? Porque ya está eso, el cerebro es vago, entonces va a ser lo que menos esfuerzo le demande, y eso que yo ya venía haciendo siempre, lo voy a seguir haciendo. Pero además, sobre todo esto, ¿no? Aquellos caminitos que yo no uso se van a ir recortando, se van a ir perdiendo. Y toda esa red va formando lo que es la arquitectura cerebral, que se forma, me pasé una, a partir de esto, ¿no? A partir de la plasticidad. La arquitectura cerebral es como la base, los cimientos, es
tal como le dicen, ¿no? Arquitectura es como ir a construir un edificio. Entonces, la base, los cimientos se hacen con estos cambios que se van dando en el cerebro, que en los primeros años son muchísimo más marcados, ¿no? Son muchísimo más fáciles de generar que cuando somos más grandes. De todos modos, a lo largo de toda la vida, ese cerebro se va modificando porque sigue aprendiendo y sigue adaptándose a ese entorno en el que vivimos. Me interesaba mostrarles un poco esto, ¿no? Esto muestra la cantidad de conexiones que hacen esas neuronas que tenemos en las distintas etapas de la vida. Lo que está dentro del recuadro son los primeros 5 años. En esa etapa se dan muchísimas más conexiones de las que tenemos después como adultos. Por eso esos chicos, esas chicas que tenemos en nuestras salas, están todo el tiempo buscando la experiencia nueva, son los chicos que todo el tiempo decimos, ¿por qué se está por matar todo el día? Se subió a la silla, se subió a la mesa, se metió abajo de algo, está tocando algo que no tiene que tocar. Bueno, el cerebro está programado para ir buscando todas las experiencias que lo van a hacer formar esta red sobre la que después se van a ir apoyando el resto de los aprendizajes. Y fíjense eso, ¿no? En los primeros 5 años se dan 1 millón de conexiones por segundo. En esos niños y niñas, si nosotros los pudiéramos ver en vivo, qué es lo que pasa en esos cerebros, hay 1 millón de conexiones que se están dando por segundo todo el tiempo, ¿no? Y que van generando estos caminitos que se unen entre sí, que después permiten que podamos pensar cada vez más rápido. A medida que más caminitos tenemos, más rápido podemos pensar o más conexiones de conceptos podemos hacer, ¿no? Más abstracto podemos pensar. Y entonces esto es importante, ¿no? El contexto modela el aprendizaje, modela nuestro cerebro. La calidad de las interacciones, la calidad de los encuentros que se van dando durante nuestra infancia van modelando ese aprendizaje y dejan huellas en el cerebro a futuro, ¿no? Porque dejan sentado eso que decíamos son los cimientos sobre los que se va a construir después. Dejan esa base sólida sobre la que se va a construir después. Y en la primera infancia lo que hacemos todos los días, que tiene que ver con estos vínculos con un adulto, un cuidador, con un par, ¿no? Con estos espacios de juego, son, por ejemplo, las interacciones de ida y vuelta que se llaman, ¿no? Como lo hablaba hoy Maricho de la mañana, ¿no? Un niño propone, el adulto le responde, vuelve a responder, y en ese intercambio se va produciendo el aprendizaje. ¿Sí? En ese intercambio se va dando el aprendizaje. Y cuanto más se repite, por eso todo el tiempo nos piden los niños, bueno, quiero escuchar de vuelta el cuento, quiero ver de vuelta la misma película, quiero hacer de vuelta lo mismo, el mismo programa, el mismo juego. Porque están haciendo esto, ¿no? Están reforzando esas conexiones que se están dando todo el tiempo en sus cabezas y que va a ser como esa previa de lo que van a poder hacer en el resto de su vida. Y en números más o menos esta interacción se ve así. Para los 4 años de edad, y esto alguien se sentó y lo midió y lo investigó, los chicos que están en hogares con más interacción escuchan más o menos 30 millones de palabras más que los chicos que no están en hogares con tanta interacción. Y no me refiero acá a hogares con recursos y hogares sin recursos. No tiene que ver con juguetes espectaculares o juguetes hechos a mano, ¿sí? Tiene que ver con la interacción, con el hablar, con poner en palabras el pensamiento, con mirarte a los ojos y dedicarte un ratito. Esos chicos tienen 30 millones más de palabras en su mochilita, con la que llegan al jardín en sala de 4, por ejemplo. Esas 30 millones de palabras más también se traducen en esto, ¿no? En las pruebas a aprender, aquellos chicos que viven, que participan en hogares con mayor interacción, que quiere decir familias que les preguntan cómo les fue en su día en el colegio, que se involucran, que les dedican un ratito. Aquellas familias que se involucran poco corresponden a chicos que además comprendieron peor, ¿sí? Que rindieron peor en las pruebas de aprendizaje. Y de vuelta pasa lo mismo, ¿no? Aquellos que estaban en nivel socioeconómico bajo, en principio con pocos recursos,
con no tantas posibilidades, cuando igual la familia es una familia que participa, que se compromete, que se involucra, logran de alguna manera equiparar y reducir un poco esas brechas con los chicos que están en otros contextos, con más posibilidades o con más opciones, ¿sí? Entonces esto es como lo primero que me interesa que se lleven después de la charla. La importancia de devolverle a las familias esto, ¿no? Ustedes también pueden hacer un montón para cambiar el futuro de sus hijos e hijas y no depende de los recursos económicos. No depende de poder comprar un juguete carísimo traído de afuera, sino que depende de esto, de involucrarse, de conversar, de participar, de intercambiar un ratito con sus hijos. Porque el cerebro es así, ¿no? Se construye progresivamente. El desarrollo, si bien no es estrictamente lineal, sino que tiene unos idas y vueltas, pero hay ciertas cosas que tienen que pasar antes de otras. Ciertas cosas donde se apoyan los aprendizajes que vienen después. Y en la primera infancia, los chicos que están con ustedes, con los que ustedes están trabajando, lo que están haciendo es construir esas bases que están llenas de un montón de habilidades, de conocimientos que van a apilarse, y en la medida en que se apilen prolijo, que estén sólidos, que les hayamos dado el tiempo que necesitan, que hayan podido explorar y jugar y que hayan tenido como mucha diversidad de participación, vamos a poder tener una torre ordenada. Y ahí arriba podemos construir un rascacielos si queremos, podemos hacer de todo lo que queramos. En cambio, si nosotros tenemos una pirámide que viene más como atada con alambre, que fueron avanzando, pero en realidad en el medio les faltó aprender algunas cosas y no pudieron entrenar lo suficiente sus habilidades cognitivas, se va a ver más o menos como así, ¿no? Y después cada vez, a medida que crecen, cada vez es más difícil poder volver a ordenar la torre. Obvio que podemos, ¿no?, hacer un trabajo para ordenarla, pero cada vez es más difícil. Por eso es lo importante de trabajar en los primeros años para darles la posibilidad de hacer esos cimientos bien sólidos. Y entonces esto es lo que decía antes, ¿no? A esos primeros aprendizajes, esas primeras habilidades, les llamamos habitualmente los precursores de aprendizaje, que se dividen así teóricamente en los que son generales y los que son específicos. Algunos son generales para aprender un montón de cosas en la vida, como la atención o la regulación de las emociones, o la metacognición, la memoria. Sí, son todas esas habilidades que nos sirven para aprender un poquito de todo, podríamos decir, ¿sí? Un poquito de todo, tanto dentro como fuera del aula. Los específicos tienen que ver más con algunas cosas que necesitamos para el aprendizaje formal. Y esto, ¿se ve bien? Ahí sí. Otro de los estudios que vimos, ¿no?, que se empezaron a hacer a lo largo del tiempo, es que en los primeros años las diferencias entre los que tienen desarrollados sus precursores y los tienen sólidos y los tienen como más trabajados, con la de los que no lo tienen, al principio no es tanta, ¿no? Como que la distancia es corta, es bueno, le falta un poquito más, viene un poquito más lento, pero todavía no pasa nada. Pero en la medida que vamos avanzando en la escolaridad, ahí tenemos nivel inicial, primero, segundo y tercer grado, en la medida en que avanzamos en la escolaridad, la brecha aumenta de manera exponencial. Si no es que se mantiene la distancia pareja o lineal a lo largo de la vida, sino que aumenta de manera exponencial. Por eso todo lo que hagamos antes nos permite que entonces lo que tenemos que recorrer entre la línea roja y la línea azul es menos, por lo menos, ¿no? Es un poquito más cerca. Cuanto antes podamos intervenir, mejores. Y entonces dentro de esas habilidades fundamentales, una de las que mencionamos habitualmente o de las que más mencionamos tiene que ver con las funciones ejecutivas, que son como el director de orquesta de nuestra cognición, ¿sí? Son las que deciden y que nos distinguen de los animales, sobre todo, porque son las que nos permiten hacer acciones que estén orientadas a un objetivo y dejar de hacer acciones que quizás son automáticas o nos surgirían por instinto, ¿no? Nos surgirían automáticamente o estamos acostumbrados, y esto es lo que nos permite cambiar ese plan. Si yo siempre que salía del trabajo
paso por la panadería y me compro una media luna y después sigo para mi casa y todos los días salgo del trabajo, paso por la panadería y el día que diga, bueno, hoy voy a empezar la dieta, no voy a pasar más por la panadería, lo que voy a necesitar es mucha presencia de este director de orquesta que me permita orientarme a ese objetivo, ¿sí? Que me permita volver para hacer algo que no es automático. Y estas funciones ejecutivas, cuando nosotros las medimos durante el nivel inicial, son un gran predictor de cómo va a ser la trayectoria educativa de esos chicos en sus siguientes años, porque empiezan a desarrollarse con mucha fuerza en esos años de vida. Más o menos entre los 3, 4, 5 años de vida es donde empiezan con más potencia a desarrollarse estas habilidades. Las funciones ejecutivas son en esencia 3, que después se combinan y podemos hablar de funciones más complejas, pero en esencia tienen que ver con, en primer lugar, la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener y manipular en mi cabeza sin mirar algunos estímulos. Entonces es lo que me sirve, por ejemplo, para ir al supermercado y comprar todo lo que yo necesitaba, pero sin mirar una lista, ¿sí? Lo que me permite mantener en la cabeza eso que voy a necesitar usar. Y en la escolaridad, por ejemplo, lo necesito para leer, cuando estoy aprendiendo, para acordarme las letras que ya identifiqué, lo necesito para hacer cálculos mentales, para hacer un plan y después llevarlo a cabo, para acordarme una consigna, para buscar materiales para resolver una tarea. Está súper presente en todo lo que hacemos. Por otro lado, el control inhibitorio tiene que ver con poder suspender una acción que yo querría hacer de manera automática para hacer otra cosa, ¿sí? Que ustedes se queden sentadas acá, en lugar de irse a dormir la siesta afuera, es mucho control inhibitorio, ¿sí? Mucho control inhibitorio que las ayuda a decir, bueno, yo hoy quiero aprender esto, ¿no? O esto me parece más importante. Y el control inhibitorio se ve cuando los chicos tienen que frenarse para no interrumpir conversaciones, o tienen que respetar un turno y esperar cierto tiempo, o no salir corriendo del aula, no pegarle a un compañero también. Tiene que ver con interrumpir cuando algo no es adecuado para lo que yo quiero hacer. Por otro lado, la flexibilidad cognitiva es lo que me permite adaptarme a un cambio en el ambiente, a un cambio de reglas, a un cambio de algo que yo tenía previsto, a un cambio de plan. Poder hacer otra cosa cuando yo hice algo y me equivoqué, eso requiere flexibilidad cognitiva, ¿no? Tengo que volver a empezar pensando de manera distinta o entender que hay alguien que piensa diferente a lo que pienso yo. También requiere de muchísima flexibilidad cognitiva. Cambiar el final de un cuento conocido, cambiar las reglas mientras que estoy jugando, son todas actividades que van usando la flexibilidad cognitiva. Y una vez que las tenemos a las 3 desarrolladas, se van combinando y son las que nos permiten después resolver problemas, planificar algo para llevarlo a cabo y anticiparme. Son todas las que vamos a ir usando después a lo largo de la vida. Y lo cierto es que la mejor forma de fortalecer las funciones ejecutivas no tiene que ver solo con actividades específicas que yo pueda hacer en el aula para entrenarlas. Si bien hay un montón de esas y está bueno hacerlas, la mejor forma es enseñarle a los niños, a las niñas, a creer en sí mismos, a creer que pueden, invitarlos a desafiarse un poquito más, a buscar nuevas aventuras, nuevas formas de hacer las cosas, a jugar a algo diferente. Y eso lo pueden hacer cuando sienten que vos, como seño, crees también en ellos. Cuando vos les tenés confianza, los alentás, porque eso es lo que más nos hace buscar nuevas motivaciones, ¿no? Nos hace buscar nuevos desafíos. Y así es como se van desarrollando las funciones ejecutivas. En la vida diaria, es lo que les decía antes, es lo que usamos todos los días cuando hacemos cosas. Porque lo cierto es esto, ¿no? Nosotros en el nivel inicial no los estamos preparando para la escuela. No es que los estoy preparando para la primaria. Los estoy preparando para la vida, porque esto también depende, las conversaciones, la felicidad, que puedan adaptarse a las situaciones cambiantes, que puedan aprender, enseñarles a aprender. Esas son todas habilidades que nosotros les vamos a dar para que estén mejor preparados para su vida.
Y entonces ahora sí, y para cerrar, les pregunto, ¿cuánto de ese futuro creen que depende de ustedes? ¿No? ¿Cuánto de eso que soñábamos al principio y que nos imaginábamos de estos chicos y chicas creen que depende de ustedes? Les dejo esa pregunta para que se lleven y sigan pensando en estos días. Muchas gracias.